Bienvenidos todos, ahora con el gusto de tener a Carlos Carrasco en este podcast. Como siempre, queremos platicar de cosas que tienen que ver con inversión, con manejo de portafolio, con cosas que a todos los que manejamos inversiones nos interesan. Y muy contento de compartir este espacio contigo, Carlos. Siempre platicamos muy a detalle pues de manera muy pasional y arrebatada estos temas que nos gustan mucho. Y bueno, pues ahora es tratar de compartir estos momentos para dar algo de luz a las personas que nos escuchan, ¿no? Compartir algo de las opiniones que puedan salir. Primero, para los que no te hayan escuchado ya en otro podcast o te hayan visto dando un curso en Acelera, cuéntanos qué es lo que haces, qué es lo que hace un director de inversiones de banca privada y wealth en Actinver. Sí, Luis, pues antes que nada, gracias por la invitación. También gracias a todos los que nos están escuchando. Pues para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes. Luis y yo siempre platicamos mucho del tema de inversiones y tener esta oportunidad de expresárselos, al menos vía digital o que nos pudieran escuchar, pues para mí es muy emocionante porque podemos justamente platicar de los temas más relevantes en situaciones de mercados, principalmente en el que estamos y cómo lo aterrizamos en productos de inversión. Justo el rol que me toca a mí es ser esta parte como arquitecto de inversiones, donde me toca acercarme a nuestros clientes de banca privada y de wealth para construir portafolios, pero portafolios que hagan sentido con el entorno actual de mercado, donde ahorita vamos a profundizar, pero tanto en la parte de tasas de interés, en la parte de equity, de los mercados de capitales, y cómo esto se embona, por eso es como arquitecto, de construir un portafolio que haga sentido para ti, para el que nos escucha. No todos los portafolios tienen que ser iguales, así como todo el mundo tiene diferentes objetivos, diferentes horizontes de inversión, diferentes perfiles. Armar un portafolio con estos bloques para que en el conjunto cumpla esa expectativa que uno tiene y te ayude en momentos de volatilidad o de inestabilidad a que el portafolio siga creciendo, que al final, o sea, es muy sencillo el tema de inversiones, si uno lo quiere poner muy fácil, es que tu portafolio suba, pero el riesgo, que estés consciente de qué riesgo estás tomando y que tú mismo lo aceptes y tengas esa visión de mediano, largo plazo o de corto plazo. Y si es alguna de esas tres, corto, mediano y largo plazo, que sean las decisiones que más hagan sentido con ese objetivo. Pero ese es más o menos mi rol dentro de banca privada y wealth, armar portafolios de inversión. Básicamente tú eres la persona a la que los clientes y los asesores van para preguntarle qué invertir y cómo poner su dinero a trabajar de la manera más inteligente. Sí, es aterrizar estas ideas que tenemos en la parte económica, de perspectivas económicas, y aterrizarlas también con productos, que yo creo que es lo más padre que hay en Actinver. Digo, estoy totalmente sesgado a mi rol, pero es esta parte, por ejemplo, las tasas están bajando, tenemos una tasa real altísima, ¿cómo le hacemos a nuestros clientes y con qué productos a que ellos sigan generando y generando dinero de la manera más eficiente? Pero aterrizar esta idea vaga de económica, que a veces se queda en un concepto teórico, a bajarlo en un portafolio totalmente aterrizable y totalmente que aparece en el estado de cuenta de nuestros clientes. Eso yo lo vivo en carne propia también. Con mucha frecuencia me llegan estas llamadas de conocidos, de clientes, de amigos, y tal cual me dicen, oye, ¿qué pasa? ¿En qué invierto? ¿Cómo ves? ¿No? Y estas preguntas son más frecuentes cuando hoy, 2025, tenemos un medio año así de dinámico, de movido, con tantas noticias nuevas, con muchas cosas sucediendo a nivel global en términos económicos, sociales, algunas muy polémicas, otras muy trágicas, pero en general, dejando eso a un lado, pues tal cual, te quiero preguntar, en este 2025, estas alturas del año, ¿en qué yo como inversionista debo de invertir? Ya al grano, Al grano y sin rollos. tal Pues, cual. mira, Luis, o sea, creo que esto depende mucho del horizonte, perfil y objetivo de cada uno de nuestros clientes. Pero estamos en un entorno, al menos ya llevamos la mitad de este año y prácticamente cierres del 2024,
en donde el Banco de México ha empezado a disminuir su tasa de interés de una manera muy consistente en las últimas reuniones que hemos tenido, prácticamente 6, 7 reuniones. Llegamos a tener una tasa de interés en México de prácticamente 11.25% en cierres del año pasado. Ahorita, mientras hablamos, está al 8.5%, se espera que en estos días termine en 8%, y en Actinver estamos viendo una disminución de la tasa de manera consistente a niveles del 7%. Entonces, ¿en qué invertir? En instrumentos que se beneficien de la disminución de tasas de interés. Y esto suena muy contraintuitivo, porque uno dice, oye, pues si están bajando las tasas de interés, pues me va a pagar menos. La respuesta es sí y no. O sea, muchos productos de inversión ya tienen tasas compradas, ya tienen papeles comprados, bonos comprados. Entonces, conforme van disminuyendo las tasas, y esto es lo que decíamos hace unos 6, 7 meses, intentar incrementar, le llaman en términos financieros duración, que simplemente es cuánto duran los papeles o en cuánto vencen, es vencimiento de los papeles. Entonces uno puede comprar en un vehículo, que puede ser un fondo de inversión. En Actinver tenemos muy buenos, como puede ser Actinver mediano plazo, es Actimed, o un fondo con poquitita más duración que se llama Alterna. Estos instrumentos, para darte el dato, Luis, llevamos 6 meses, ha sido el mejor inicio de año de este instrumento desde que existe Actinver. Estamos hablando de más de 30 años. Nunca estos instrumentos habían pagado 12 y 10% anualizados, ya cuando la tasa de interés está prácticamente en 8%. Entonces, ¿en qué invertir si bien ya no vamos a tener esas tasas de interés del 12%? Sí esperamos que conforme siga este ciclo de recorte de tasas de interés, que al menos en el consenso de mercado se espera, estos instrumentos de mediano plazo de bonos van a seguir teniendo 1, 2, hasta 3% por encima de la referencia. Entonces, si uno entra el día de hoy a comprar un instrumento Actinver mediano plazo, bonos de mediano plazo, te debería estar pagando entre 1 o 2% por encima del CETE, que el CETE va a ir disminuyendo prácticamente cada mes. Entonces, ese es uno de los principales pilares para nuestros clientes, deuda de mediano plazo. Es decir, a mí me tocó, junto contigo, incluso ver a algunos clientes y aprovechar esta coyuntura del mercado, bonos, fondos como estos. Pero al día de hoy, mediados del año, todavía podemos aprovechar la oportunidad porque se prevé que siga bajando la tasa de referencia y que fondos como los que mencionas, que traen bonos de mediano o largo plazo, pues se beneficien de esta bajada y paguen muy buen rendimiento. ¿Es así? Es así, y puedes tú ir a través de un instrumento en canasta, que puede ser un fondo que te beneficias un poco de la diversificación, o puedes ir al mercado en directo a comprar el bono. Ambas son correctas. Uno, diversificas un poco más el riesgo y trae ciertos beneficios de liquidez, que puede ser el fondo, pero el instrumento en directo también hacen sentido. Y ahora, permíteme reforzar esto. La parte de los bonos, si bien tenemos tasas esperadas de 7-8% visto a 12 meses, traemos una inflación relativamente baja que ha estado en los 4%. Entonces quiero recomendar esto porque ahorita tuvimos el mes de abril y creo que de lo que más se puede generar valor desde una perspectiva de un administrador de un portafolio es, sí, claro, diversificar los riesgos y generar un portafolio estable, pero también la parte fiscal. La parte fiscal se vuelve muy relevante. Ahorita ya venimos de un abril donde las personas físicas tuvieron que hacer su declaración de impuestos y vimos que fue el año que más se pagó de impuestos prácticamente en los últimos 20 años. No habíamos tenido una tasa real tan alta, que la tasa real es simplemente la tasa nominal menos inflación. Entonces, de esa tasa real del año pasado, el nominal del 9% y una inflación del 4%, casi era un 6% de tasa real. Entonces, todos estos instrumentos, y usualmente los que menos duración tienen, por si alguien tiene necesidades de liquidez de muy corto plazo y necesita estar en un instrumento de muy corto plazo, ya hay instrumentos que son fiscalmente eficientes. Entonces, ese 6%, para dártelo como dato duro, ahorita en abril, de ese 6% de tasa real, entró el SAT a cobrar el 2%, el 35% sobre la tasa real. Entonces, tuvimos un pago de impuestos del 2% que se le quitaron a todos nuestros inversionistas para pago de impuestos, vendas o no vendas el instrumento.
ya desde hace prácticamente algún tiempo ya se han hecho instrumentos fiscalmente eficientes que te siguen pagando la tasa de referencia, pero con este beneficio fiscal. Ese es uno de los principales puntos de valor que que puedo comentar a todas las personas que nos escuchan. Si su objetivo es tener CETES, tener rendimientos de CETES, pueden ustedes entrar a un instrumento como el que tenemos en Actinver que se llama Protege, o también pueden entrar en un instrumento en directo que lo que te hacen es te pagan una tasa relativamente similar al CETE, pero opera como bajo capitales. Eso tiene un gran valor agregado para todo el que nos escucha porque no paga impuestos en abril y se espera otra tasa real alta para abril del 2026. Entonces, si nos están escuchando ahorita, tienen instrumentos que su objetivo es nada más preservar el dinero de muy, muy corto plazo, una opción como el Protege puede ser muy importante para que todos nuestros clientes se ahorren al menos 1 o 2% del valor invertido o del interés generado. Entonces creo que eso es temas fundamentales para los instrumentos de deuda. Traduciendo esto a algo más sencillo, por los rendimientos reales tan altos que pagaron los instrumentos, pues proporcionalmente se pagaron impuestos como es en ellos, pero hay maneras obviamente legales, reguladas, en instrumentos regulados, para optimizar esta carga fiscal a través de, por ejemplo, este fondo que mencionas que tiene un tratamiento como si fueran capitales, ¿no? Es correcto. Acciones. Y es diferente la carga fiscal para instrumentos de deuda y para instrumentos de capitales. Muy interesante, Carlos. Te voy a hacer la pregunta que seguramente escuchamos con mucha frecuencia, sobre todo últimamente, después de muchos encabezados. Mercado americano, las Big Seven, las tecnológicas, caras, baratas, recomendación de compra, precaución, toma de utilidad. ¿Cuál es tu perspectiva a esta pregunta tan común? Sí, Luis, esa es una de las preguntas creo que más importantes. El componente de equity en los portafolios de inversión es de lo más relevante que puede existir, y especialmente el equity americano. El equity americano, llámese la bolsa americana, estas 500 empresas más grandes de Estados Unidos, han tenido un desempeño en dólares, al menos en más de 100 años de historia, promedio de 10% en dólares. 10% en dólares. Agregado esto al tipo de cambio. Entonces, este componente de la bolsa americana, dependiendo del perfil objetivo y horizonte de nuestros clientes, siempre debe tener un rol. Y puede ser un rol, si uno lo ve de largo plazo, si uno está pensando en su retiro y estamos hablando de horizontes de 30, 40 años, pues el componente de equity americano debe jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque es el instrumento que más ha pagado en la historia. Es apostarle al crecimiento económico de un país específico, Estados Unidos. Ahora, dentro de este universo hay 11 sectores del S&P, hay 11 industrias. Una industria de ellas es tecnología, que justo es la que más ha pagado. Si bien el S&P ha pagado promedio 10%, el sector de tecnología ha pagado por encima de ese 10%. Donde al día de hoy, pues esa componente de tecnología, estas 7 empresas, de estas Magnificent Seven, pues han tenido un desempeño por encima del mercado en prácticamente 100 años, bueno, 20 años de historia de estas empresas que se han formado. Pues ahora el mayo pasado, un rendimiento directo mensual de arriba del 10%. En mayo fue el principal mes de la bolsa americana, del S&P 500, en prácticamente fue el mejor mayo en 30 años. Desde 1990 no habíamos tenido. Pero recordar de dónde veníamos. Veníamos de un abril donde se anunció todo este tema de aranceles, tuvo la bolsa americana caídas diarias de 5%, y por eso tuvimos en mayo esa recuperación. Pero al menos el repunte fue liderado por la parte de tecnología. Estas empresas, siempre la pregunta ¿es una burbuja? Estamos viendo lo mismo que el .com, porque en el .com la bolsa americana cayó prácticamente 50% en cuestión de meses. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que el mercado está muy atento? Pues principalmente a dos cosas, que las empresas, siempre recordarle aquí a todos los que nos escuchen, cuando invierten en una empresa, pues hay que invertir en el modelo de negocio, o sea, tener muy claro cómo generan ingresos estas empresas y que el precio de una acción
pues en teoría, la evaluación es muy similar al precio de un bono. El precio de un bono son flujos que me va a dar traídos al día de hoy. El precio de una acción son flujos que va a generar la empresa, utilidades traídas al valor de hoy. Entonces, si estamos invirtiendo en una empresa particular, tener muy clara la idea de que esperamos que esta empresa siga generando flujos. Ahora, el tema de tecnología primordialmente, pues sí opera bajo valuaciones un poco por encima de otros sectores, pero eso no necesariamente quiere decir que estén caras. Si bien, por ejemplo, Nvidia al día de hoy opera en valuaciones de 43 veces price earnings, eso quiere decir que si yo compro $1 de utilidad de Nvidia, me cuesta $43. Por cada dólar que yo compro de su utilidad, me cuesta 43. El S&P está en 25. Entonces uno dirá, pues está cara Nvidia. Pero el sector de tecnología usualmente ha operado en múltiplos más altos. De hecho, el múltiplo 12 meses, o sea, pronosticado es inferior. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas empresas se espera que sigan creciendo. Se les llama usualmente de crecimiento o growth, esta idea de que las empresas siguen incrementando sus ventas y utilidades. Entonces, esto de que es un .com, pues por eso el mercado está muy atento a cuántas ventas están reportando, cuántas utilidades están reportando y la guía que dan la administración de qué esperan en los siguientes 12 meses. Y al menos la información que vimos el reporte de Nvidia hace 2-3 semanas, siguen viendo incremento de ventas, incremento de utilidades, la parte de inteligencia artificial ya no solamente al sector privado, sino también al sector público, órdenes y órdenes y órdenes de compra para que ellos puedan seguir vendiendo y vendiendo. Y así con las 7 empresas. Que de hecho perdí una apuesta contigo por la evaluación. Y espero que me la pagues, Luis. Claro, Espero que me la pagues. es impresionante lo que está pasando con estas empresas, porque aunque traen estos ratios, pues que están por arriba del promedio, pues parece que se están ajustando, ¿no? En el tema de utilidades, ventas, desarrollo, etcétera, pues cada vez parece que sí. En el caso de Nvidia, por ejemplo, pues sigue comprobando la tesis de growth, ¿no? Otras empresas como Apple, pues ya algunos analistas las ven más como cash cow, como una empresa muy sólida que dará utilidades, pero no con un crecimiento pues tan grande como lo ha tenido en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo alguien puede beneficiarse de esto? ¿Cómo alguien puede dar el paso a invertir, ya sea a través de un vehículo como un fondo o en directo las acciones? ¿Cuál es tu recomendación? Las dos son válidas. Puede ser a través de una canasta, que la idea ahí es diversificar, no apostarle todo a una sola empresa, sino apostarle a un sector, a una idea general de que la economía crezca o el sector crezca, o puede ser a través de un instrumento en directo. Pero si es a través de un instrumento en directo, siempre revisar todos los fundamentales detrás y entender el riesgo que se está asumiendo y la expectativa que se tiene. Entonces, las dos son válidas. En la parte de instrumentos de fondos, pues puede ser el que mejor hemos al menos visto recientemente. Tenemos un fondo, una alianza que ya muy conocida con JP Morgan, que sacamos nosotros un fondo que se llama JP Morgan US Growth, son 40 empresas que combinan justamente estas, usualmente las dividen en crecimiento y valor. Estas empresas que siguen creciendo y que se espera que sigan creciendo, y otras empresas que de alguna u otra manera pues están relativamente más baratas. Este fondo lleva un histórico de al menos en varios años donde ha logrado generar un desempeño por encima del mercado en general. Entonces, esa puede ser una opción a través del fondo o a través de una empresa en directo, siempre revisar los fundamentales, las valuaciones, qué es lo que esperan los analistas, pronósticos a 12 meses, cómo se espera este precio-utilidad, que es esta métrica de ver qué tan barata o cara está una empresa, vista a proyecciones de 12 meses. Las dos son válidas. La siguiente pregunta, que también está en las top 5 semanales, es tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Hemos visto la semana pasada, ¿no? Segunda semana de junio, el mínimo histórico del año es 18.90. ¿Qué opinas de la inversión en dólares? Un poco tu sentimiento al respecto. Sí, los puntos más relevantes para un inversionista mexicano, o sea, son los 4 tipos de activos. Usualmente es el principal, que es deuda mexicana, que ya lo comentamos un poco.
El segundo, que puede ser deuda en dólares, que también son tasas atractivas, tasas de 4 o 5%. El tercero es la bolsa americana y usualmente también bolsas en países emergentes. Ahora, estos 4 tipos de activos, hay 2 que tienen exposición al tipo de cambio, que puede ser uno invertir en deuda americana, que trae tasas del 4%, se espera que baje la Reserva Federal a 3 altos, pero son tasas todavía muy importantes, dolarizadas, y trae una exposición al tipo de cambio. Y la bolsa americana, que de entrada si uno compra hoy algún instrumento relacionado a equity americano, compras dólares al precio mínimo que hemos visto este año. Ahora, lo que hemos intentado transmitir en estos últimos meses es que esta fortaleza del tipo de cambio no es un tema estructural, al menos desde nuestro punto de vista de México. No es que haya salido una reforma que esté cambiando la manera de hacer negocios o la relación del sector privado en México. No es de que haya un incremento importante en el tema de remesas, o otro incremento importante en el tema del nearshoring, de inversión extranjera directa. No son esos temas que los platicamos bastante en el 2022 cuando hablamos del superpeso. O sea, no es un tema estructural de México como tal. Es un tema de debilidad del dólar. ¿Debilidad del dólar contra quién? Pues el dólar no solamente opera contra el peso mexicano, opera contra el euro, que es la principal operación que hay del principal tipo de cambio, dólar-euro, contra el euro, contra el yen, contra el franco suizo y contra la libra esterlina. Son las 4 divisas desarrolladas más importantes después del dólar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado después del tema de aranceles de Trump que anunció por ahí de principios de abril? Pues el Liberation Day vimos un tipo de cambio pasar de 20.50 a 18.90, 80, que ya está tocando. Pero fue ese 10% de caída, fue un 10% del dólar contra las otras divisas. Simplemente el peso mexicano se dejó arrastrar contra el dólar. Ahora, ¿esto qué significa hacia adelante? El dólar euro está en su cotización mínima de 3 años. Porque la pregunta es entonces, ¿por qué el dólar ha disminuido contra estas otras divisas? Aquí hay múltiples explicaciones. De las principales es todo el tema de aranceles generó volatilidad en la expectativa de crecimiento de Estados Unidos. Se recortó el crecimiento de la expectativa de crecimiento de Estados Unidos de 2 a 1% de crecimiento de su GDP, de su Producto Interno Bruto. Eso, un crecimiento de Estados Unidos más débil o desacelerándose, genera un dólar pues, más débil. Entonces, también la idea de que la Reserva Federal pueda empezar a disminuir tasas también le pega a la debilidad del dólar. Eso ha sido principalmente la razón, pero al menos en temas de horizontes de mediano y largo plazo, lo que hemos estado recomendándole a nuestros clientes es empezar a tomar posiciones dolarizadas. Al menos en 18.90, si no traes dólares por alguna razón, es muy buen momento de entrar. De que el tipo de cambio puede tocar 18 bajos, 17 altos, y sí lo puede hacer. Pero históricamente, en 30 años, desde que opera 31 años que opera libre el tipo de cambio, desde 1994, el tipo de cambio se ha depreciado 3-4%, históricamente. Y el segundo punto, que para mí es impresionante, que es de las cosas que me puedo levantar un sábado en la madrugada a investigar estos datos, a darle vueltas, a reforzarlos, es ninguna inversión. Y eso no sé si nadie lo ha escuchado, Luis, y si nadie lo ha escuchado, pues nos dicen si fuimos nosotros la primera fuente de información de esto. Ningún inversionista en México que ha invertido en la bolsa americana ha perdido dinero en horizontes de 3 años. Desde hace 30 años. Desde hace 30 años. Ningún inversionista. Eso es muy fuerte, porque eso no aplica en Estados Unidos. En Estados Unidos sí ha habido horizontes de casi más de 10, 15 años en que pudiste haber entrado a la bolsa americana en el punto más alto y te cayó un .com. Estás en pérdida o flat. Exacto. O caíste en la crisis financiera, entraste a la crisis financiera del punto más alto. Pero para un inversionista mexicano tienes el tipo de cambio de cobertura. Habrá años en que no funcione esa correlación de cobertura, como fue el 22. Pero al menos históricamente, si entraste en el punto más alto en 1999, el tipo de cambio se depreció 30-40% y te hizo la cobertura contra la bolsa americana. Si entraste en la crisis financiera del 2007-2008, el tipo de cambio pasó de 10 a 15 pesos, que te hizo la cobertura. Nunca ha habido un horizonte de 3 años en que un inversionista que entre hoy a la bolsa americana haya perdido dinero. Entonces,
tipos de cambio de 18.90, viéndolo en un horizonte de al menos 3 años, con ese objetivo de traer equity americano, es un excelente punto de partida. Si nos equivocamos, al menos, o sea, y el Estados Unidos entra en una recesión y la bolsa americana cae, el tipo de cambio debería funcionar como históricamente lo ha hecho, que es correlación negativa, que cuando el mercado cae en dólares, el tipo de cambio sube. Ahí aplica el tema de moneda refugio, que seguimos viéndolo al dólar. Entonces, entrar al tipo de cambio 18.90 creemos que es una excelente manera para inversionistas que no tienen dólares y quieren tenerlos. Y para los que los tienen, que hay una gran proporción que los tienen, y su objetivo es verlo en dólares. Pues para empezar, en dólares todo va positivo este año. Bonos positivos, equities positivo. Y para los que, y entonces ese rendimiento que pudieran ver en su estado de cuenta de una apreciación del 10%, realmente no es una caída del 10%. Bueno, en pesos sí, pero eso se puede corregir. Nuestro pronóstico en Actinver es que regrese a niveles de 20 pesos por dólar. Ahora que comentabas que no salga el pronóstico, vamos a comentar, por ejemplo, los errores más graves de un inversionista. 3, 4 errores, los más graves que hemos visto o que vemos comúnmente con un inversionista. Tú que tomas estas decisiones de portafolio, que revisas portafolios con clientes y con otros inversionistas, ¿qué podemos compartir como los errores más graves y comentar, ¿no? Sí, o sea, puede haber muchos. Intentamos resumirlos en 4, que creo que son de los más relevantes. Y ahorita nos tocó uno muy claro, que fue en las caídas de Liberation Day, del S&P, que vimos algunas empresas cayendo 10% en un día, es vender en pánico. Ese es el primero. O sea, simplemente porque está cayendo el mercado, es, oye, quiero salirme de la bolsa. O sea, hay datos duros, Luis, donde el 90% de las veces que una persona se cambia de equity a bonos en un momento de estrés, pierde dinero un año después. Entonces, ese es el primero. Siempre recordar cuáles son mis objetivos, cuál es mi horizonte. No deberías estar forzado a vender en esos momentos de pánico si previamente hiciste un buen perfilamiento. Si tú vas a más de 3 años, 4 años y ves que el equity está cayendo de manera importante, pues realmente hasta deberías de verlo positivo, por esta idea de que, oye, pues está más barato y puedo hasta incrementar mi posición. Entonces, no vender en momentos de pánico, ese es el punto número 1. Y me tocó recordárselo a todos nuestros clientes ahorita en marzo, que tuvimos caídas del 10. Y si hubieran vendido, se pierdan de un tweet del presidente y pum, las acciones suben, tienen el mejor día en 50 años, prácticamente. Entonces, eso es muy relevante. La parte de recordar el perfil objetivo y horizontes y no vender en momentos de estrés. Estos momentos de pánico, yo los he vivido como inversionista, pero también como financiero. Y desde, por ejemplo, 2007, ¿no? 2008, tuve tantos diálogos con clientes. Yo les decía, no vendas. COVID, por ejemplo, ¿no? 2020. Justo la semana pasada con el tema bélico en Medio Oriente escalando, también, ¿no? Llamadas muy temprano de clientes conocidos, también diciendo, ya salgo, ¿no? Me salgo todo. Y sí, es la recomendación o un error muy frecuente, pero también tienes que tener cierto carácter y cierta resistencia, cierta tripa que te la da el conocimiento. Comentabas, pues al final la empresa, si conoces lo que hace, sus fundamentales, cómo le está yendo, pues no son estampitas lo que estás comprando un negocio y ese negocio pues tendría cierta resistencia, ciertas ventajas, ciertos indicadores que te pueden dar mucha certidumbre de que la empresa sigue creciendo, sigue haciendo, tiene sus márgenes, sus utilidades, etcétera, y es mala idea, como dices, pues vender en pánico, ¿no? Justo esto también me lleva al siguiente comentario, el siguiente error, que es solo perseguir la moda sin saber lo que estás comprando. Sí, o sea, ahí ese típico de ya cuando está la frase, ¿no? De que si vas ahí en un lado o un lugar público y alguien te dice, oye, ¿no has comprado tal, pues, o sea, eso te quiere decir de que ya más la gente está hablando sin entender exactamente
el fundamento de lo que se está comprando. El típico ejemplo fue ahí los meme coins que estuvieron ahí, que tuvieron rendimientos de 200, 300%, muchos ya desaparecieron. Entonces siempre cuestionarse de dónde viene este rendimiento tan alto y sobre todo si es, o sea, si se sostiene o se espera que se sostenga en un mediano y largo plazo. Este tema de perseguir modas, pues no es, o sea, no es simplemente, oye, pues si mi vecino la compró, pues entender por qué yo la compraría, por qué hace sentido mi portafolio y de nuevo, o sea, perdón por ser tan insistente en esto, pero el objetivo de tu portafolio. Si tu objetivo del portafolio es ahorrar para pagar un compromiso, para comprar una casa, para pagar un viaje, un objetivo de muy corto plazo, no debería haber ni siquiera un componente de equity ahí, si es un horizonte de menos de 3 años. Si eres un horizonte de más de 3, pues sí, ver el equity, ver esa parte y ver exactamente qué empresa voy a meter, qué negocio voy a meter a mi componente del portafolio o sea, en la proporción que va en equity y no dejarse ir por esta tendencia de que, oye, si todo el mundo está hablando de esto, pues vamos a comprarlo, ¿no? Para empezar, primeramente, si hace sentido. Y si tienes un objetivo de muy corto plazo, que en el corto plazo sea eficiente. Si tienes un objetivo de mediano plazo, que en el mediano plazo sea eficiente. Entonces, eso también siempre es muy relevante y diversificar. Creo que va un poco ahí en la línea de, pues no sé, no llevarse por una sola tendencia. Creo que eso también es importante. E informarse del momento de mercado, ¿no? O sea, muchas veces me toca que las personas llegan y me preguntan de una moda que ya pasó de moda. Es decir, en cierto momento de mercado, de empresa, era muy atractiva la evaluación, muy atractivo el mercado que estaba tomando la empresa, pero pues quizás poco tiempo después, un par de años, un año, depende, pues ya no tiene el mismo atractivo, el mismo crecimiento, la misma innovación, a lo mejor la competencia, el mercado, etcétera, etcétera, pues ya cambió. Entonces, es muy importante saber algo más de la moda, si todavía está vigente, el porqué de este interés y algo de fundamentales que te pueden dar más información de si todavía está vigente la oportunidad o no. Sí, por ejemplo, el otro día estaba leyendo Dow Jones, cuando se hizo este índice de las 30 empresas, eran principalmente ferrocarriles en su momento. O sea, la economía va cambiando. O sea, es un mercado totalmente competitivo. O sea, Nvidia no vale lo que vale. O sea, la evaluación actual de Nvidia no es la misma que hace 5 años. El S&P, estas 500 empresas, pues la primera empresa era LG. Eran empresas de energía. Entonces, ahorita el día de hoy, o sea, todos los días va cambiando y es importante que cuando entre uno, puede ser a través de una canasta o a través de un fondo, o si vas a invertir en directo, entender bien el modelo de negocio y si es vigente y si hacia adelante es vigente. Por ejemplo, el típico, no sé, ahorita me recuerdo, era Blockbuster, ¿no? Creo que era... O sea, eso cambió drásticamente. En los 90s, 2000s entraron en bancarrota porque empezaron otras tecnologías emergentes ya no tan emergentes, que pues, fueron un disruptivo del modelo de negocio. Entonces siempre es cuestionarse eso y de si la moda es vigente, que puede serlo también, ¿eh? O sea, puede serlo vigente, pero hacia adelante si se esperan esos crecimientos. Y alineado a ese, Luis, o sea, si tu horizonte es de mayor plazo, hay una frase que a mí me encanta siempre repetirla, esta de time, que es tiempo en el mercado, y la otra es timing. Otro error que en esta coyuntura que me tocó ver es, oye, cuando el índice baje a tal nivel, compra. Y nunca bajó a tal nivel. Entonces nunca compró. Y se perdió de una plusvalía de manera relevante. Entonces, si tu horizonte es de 3 años, no importa si entras hoy o entras mañana. Hay que entrar para empezar, hay que invertir. Y el segundo es no intentes ver el día exacto que va a ser el mejor desempeño. O sea, no es timing. O sea, no es ver exactamente el día, sino es timing de market. Y aquí es esta regla que llevamos comentándola bastante, esta idea de interés compuesto, que si tú divides, te la sabes tú mejor que yo, Luis, pero divides una aproximación 72 entre una tasa, supongamos una tasa promedio de un portafolio de 10%, 72 entre 10, cada 7 años se duplica tu inversión. Entonces, si tú metes un peso hoy, en 7 años esperaría que fueran 2, luego 4, luego 8 y luego 16. Entonces, esta idea de timing de marketing que haga sentido con tus objetivos, creo que es una manera de darle la vuelta a este tipo de error.
Y esta perspectiva de largo plazo, ¿no? Es participar en una empresa como estas que están transformando el mundo. Vivimos en un momento emocionante como inversionista y puedes participar pues directamente y beneficiarte de lo que haga la empresa. Y la gran diferencia está usar esta palanca al mediano largo plazo sobre todo, para el efecto que comentas, ¿no? Sí. Mencionabas, ¿no? El tema de diversificación, y ese creo que es otro de los errores pues más comunes, que la gente solo agarra un instrumento nada más. Sí, nos ha tocado ver o portafolios 100% deuda mexicana o 100% equity, y usualmente bajo ciertas perspectivas pudiera hacer sentido. Si uno va a un horizonte de 40 años, pues a lo mejor la parte del equity 100% pudiera hacer sentido si vas de muy corto plazo deuda. Pero si no hay como tal un objetivo, el objetivo es, oye, solamente quiero incrementar mi rendimiento con el menor riesgo posible, pues es intentar meter estos 4 tipos de activos. Es intentar meter la parte de deuda mexicana, deuda en dólares, el equity americano y el equity mexicano, que no hablamos de él, pero ha sido uno de los instrumentos o de los sectores o de las geografías que más ha pagado. La bolsa mexicana lleva un rendimiento de más del 20% en dólares, casi 25% en dólares este año. Ha sido de las mejores bolsas. Diversificar. Nuestros clientes que traían bolsa mexicana al inicio de año nos dicen, oye, gracias por meterme este tipo de instrumento, valuaciones bajas, modelos de negocio relativamente estables, y tener un componente de equity mexicano con equity americano, con deuda en pesos y en dólares, es una manera de blindar tu portafolio. Si algo sale mal, la otra parte compensa. Y si tu objetivo nomás es incrementarlo, incrementarlo, tener estos 4 tipos de activos de acuerdo a tu perfil es lo que más hace sentido. Y esto nos lleva al cuarto error, que es no revisar tu portafolio y rebalancearlo y reajustarlo, como comenta. Hay una regla de dedo muy clara en el tema de portafolios de inversión para cuando no hay para cuándo cambiarlo. Si tu portafolio, tu horizonte es, por ejemplo, 60, el típico portafolio americano, 60 equity, 40 deuda. Y tienes un año como el pasado. El pasado el equity americano pagó prácticamente 20-30%. Entonces, tu 60 equity, 40 deuda, en automático ese 60 pasó a pesar casi 70%. Entonces, tú ya, sin hacer nada en tu portafolio, ya tenías una mayor exposición a riesgo. Pero, ¿qué pasa con nuestros clientes? Termina el año, que son rebalanceos sanos. Termina el año en diciembre. Oye, yo empecé con 60 equity, ahora es 70 equity, nos regresamos a 60 equity. ¿Eso qué quiere decir? No estás cambiando el perfil de riesgo, simplemente estás reajustando tu portafolio. Esto lo puedes hacer, lo recomendado es una vez al año, pero pueden ser 3 veces al año. Revisarlo y ver, oye, ¿qué proporción tengo en equity y qué proporción tengo en deuda? Y eso implicaría, por ejemplo, para los clientes que lo hicieron con nosotros en diciembre del 2024, regresaron su portafolio de 70 a 60, vendieron equity prácticamente en el máximo histórico, compraron bonos prácticamente con una minusvalía importante en el año. ¿Cómo le ha ido ese portafolio en el 2025? Mejor que de no haberlo hecho. Regresaron a su perfil, se evitaron la volatilidad de inicio de año y llevan un rendimiento en dólares superior a haberse quedado en el otro portafolio. Entonces son ciertas reglas de dedo de, oye, ¿cada cuándo reviso mi portafolio? Cada año, cada 3 años, y lo reajusto a mi perfil. Ahora, nuestras situaciones cambian. Nuestro portafolio también debería de cambiar si mis objetivos ahora son diferentes. Entonces, eso, acercarse con su asesor o hacerlos ustedes de manera directa, es como lo más recomendado. Bueno, Carlos, creo que varias cosas aquí muy interesantes, varios takeaways muy claros para nuestros escuchas. Es apasionante platicar de estos temas para ti y para mí. Seguramente platicaremos más. Gracias por venir y bueno, te agradezco el tiempo y el conocimiento que nos has compartido. Muchas gracias. Lo que más se me hizo relevante es que acordaste que me debes una comida. Espero que en público, espero que Eso es lo más importante. que En el próximo ya pueda pedir. merece el gusto de poder comer. Pero gracias. O sea, gracias a ti por la invitación, y a mí me encantan todos estos temas. Creo que todas las personas que estuvieron con nosotros en estos minutos también. Y hay muchas cosas. El mercado financiero ha evolucionado tanto en los últimos años que hay muchas formas eficientes de hacer portafolios de inversión. Entonces, te agradezco por la invitación, agradezco a todas las personas que nos escucharon y gracias, Luis. Gracias a todos.